Bueno, muchas gracias, Renzo, muchas gracias por la presentación. En principio, disculparme por la cámara, al parecer he tenido un tema insuperable en el equipo que no he podido resolver, ¿no? Tiene ese brillito que tal vez notan, pero en todo caso, espero que el audio esté bastante bien. Y bueno, presto a más que todo saber, ¿no? De todas las inquietudes que puedan tener. Como bien lo dice Renzo, he visto bastante sobre la temática en los últimos años. Y bueno, puede ser que la humilde experiencia que tengo sobre este tema pueda ayudar a resolver bastantes cuestionamientos que posiblemente tengan en el área, ¿no? Y más que todo el tema de la coordinación con los niveles nacionales, que tal vez sea de su interés. Bien, sin más preámbulo, entonces, bueno, quisiera empezar hablando sobre este tema que es importante, la atención y la protección de víctimas de trata y tráfico de personas, ¿no? Bueno, no está de más decirles de que, bueno, este delito pluriofensivo, porque en realidad afecta a diversos derechos y por qué no decir tal vez a todos los derechos humanos y fundamentales que tenemos. Entonces, es de prioridad en las políticas públicas de los distintos países, ¿no? Y eso les diría en el ámbito internacional, que, bueno, es una temática que aflige y preocupa también a los pueblos y a los gobiernos, ¿no? De los respectivos países. Inicialmente, tocaría hablar sobre el avance normativo que ha tenido nuestro país en los últimos años, puntualmente la Constitución Política del Estado. Como ven en la diapositiva, hace notar un aspecto muy fundamental en lo que tiene que ver este progreso que ha mostrado Bolivia en el tema, como les decía, en el ordenamiento jurídico boliviano, específicamente en lo que tiene que ver en la inserción, en lo que corresponde en su capítulo de derechos fundamentales, lo que tiene que ver con la prohibición de la trata y tráfico de personas. Esto ha dado lugar a que, por ejemplo, el Estado Plurinacional de Bolivia inserte un derecho que parece novísimo en el campo internacional, porque el derecho a tener una vida libre de trata y tráfico de personas, en realidad es una cosa que se ha venido empezando, iniciando desde Bolivia, y también generando los datos y también los formatos adecuados para los temas estadísticos, ¿no? Los indicadores en materia de derechos humanos. Entonces, pero ¿qué tiene que ver la trata de personas con lo que vemos, por ejemplo, en el artículo 22? Tiene que ver en el tema de la dignidad y también el tema de la libertad. Como notarán, la dignidad es, digamos, la base angular de lo que tenemos por derechos humanos, que después se sustantivan, ¿no? Dentro de los procedimientos internos de cada Estado en los derechos fundamentales. Entonces, esta dignidad misma es la que también está explícitamente señalada en nuestra Constitución y hace referencia a esa característica de inviolabilidad. También tenemos que entender que, bueno, lo que habla de respetar y proteger es deber primordial del Estado, implica que el Estado es el garante de estos derechos y, bueno, que son inmanentes en toda persona, ¿no? Sin importar ningún tipo de distintivo o diferenciación que se quiera realizar. Asimismo, establece en el parágrafo 3 del artículo 46 la prohibición expresa lo que es el trabajo forzoso, que en la legislación boliviana, como muy bien tal vez lo han debido revisar, es uno de los fines de la trata de personas, ¿no? La trata de personas tiene varios fines, 14 si no me equivoco, entre los cuales está el trabajo forzoso o también las formas análogas de explotación y similares a lo que era la esclavitud. En lo que refiere al artículo 61, también nuevamente hace referencia al trabajo forzoso y la explotación infantil, que es la expresión más infame que tiene este delito en lo que tiene que ver el trabajo forzado, ¿no? En el caso boliviano, tal vez a manera de comentario, hay una experiencia interesante en lo que es el triple sello, que a través de IGNORCA y también en coordinación con entidades estatales, bueno, se ha venido tratando de promover, ¿no? En sentido de que las empresas, en el marco de la responsabilidad social, puedan generar también una serie de medidas que en su proceso de producción puedan evitar, digamos, contar con la mano de obra de niños, niñas y adolescentes. Bueno, siguiendo, tal vez si me ayudas con la diapositiva, estimado Renzo. Bien, la ley 263
como dice su nombre, integral contra la trata y tráfico de personas, tiene la cualidad que, bueno, a diferencia de otros países, si hacemos referencia a países de la región, nos muestra precisamente una claridad muy notable en lo que se refiere a esto de la integralidad, ¿no? Claro que todo es perfectible, pero en sí lo que tenemos actualmente es realmente una cosa digna de apreciar, tomando en cuenta que, por ejemplo, en casos como emblemáticos, como el caso peruano, por ejemplo, que tiene ya hace mucho tiempo una ley de trata y tráfico de personas, o también si hablamos en el caso argentino, donde tenemos la mayor cantidad de población boliviana en el exterior, se ve que son normas esencialmente que hacen referencias a la inserción de tipos penales, ¿no? Y en alguna medida, tal vez muy breve y corta, a lo que tiene que ver la asistencia y protección de las víctimas de trata y tráfico de personas. De Bolivia, esta ley es relativamente reciente, como ven, recién fue promulgada el 2012 y tiene por objeto, obviamente, combatir la trata de personas, que es un delito, el tráfico de personas, que es otro delito, y los delitos conexos, que serían los delitos concurrentes, ¿no? Se imaginarán, por ejemplo, lo que es la prostitución, ¿no? Puede ser la violencia sexual comercial, que bueno, lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Y también lo que señala garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención y protección de las víctimas a la par de lo que es la persecución y la sanción penal de los delitos. Tal vez un poco a manera digamos, entender qué entendemos por derechos fundamentales y derechos humanos. Notarán que ahí dice derechos fundamentales, ¿no? En sí, derechos fundamentales es nada más que la inserción de lo que son los derechos humanos que se encuentran en el sistema internacional como derechos humanos, son ingresados a través de sus procedimientos propios, como es la ratificación y la adhesión, entre otros mecanismos que se tienen para poder insertar estas normas de carácter internacional a lo que es el ordenamiento jurídico nacional, ¿no? Por eso es que se hace esa diferenciación y alguna vez seguramente van a notar entre lo que señalan derechos humanos y fundamentales. Esa es, digamos, una explicación muy breve y vaga de lo que tendríamos que entender de lo que señalan, ¿no? Los derechos fundamentales. Eh, este, esta ley tiene una reglamentación que es del 2013, es el Decreto Supremo 1486, que lo que hace es tratar de aterrizar un poco en aspectos que, bueno, son de orden más específico y que no están expresamente señalados en la Ley 263, ¿no? Pero obviamente bajo su marco y el alcance que establece esta normativa. El siguiente, por favor. Muy bien. Eh, estos, pero esta normativa y todo lo que, bueno, conlleva su regulación, tiene diferentes principios que podemos verlos e incluso encontramos algunas propuestas o definiciones tentativas a lo que hace expresamente la ley. En el caso de la dignidad y libertad, por ejemplo, la ley 263 nos recuerda de que son todos los seres humanos libres e iguales en dignidad, como les decía, ¿no? Que es un aspecto muy fundamental a lo cual pretende hacer prevalecer precisamente los derechos humanos y fundamentales, ¿no? Después viene la prioridad social, que no es otra cosa que, bueno, las víctimas de estos delitos, y reitero nuevamente y hago el énfasis, son de varios delitos porque tenemos a veces la tentación de pensar que solamente uno, ¿no? Van a escuchar en la prensa, incluso en personas que han trabajado muchísimo tiempo con esta problemática, hablar de trata y tráfico de personas como si fuera una sola cosa, pero en realidad, como les decía, y iba enfatizando en el principio, son dos delitos diferentes. Entonces, son estas víctimas de estos delitos que tienen el derecho de contar con la atención y la protección integral prioritaria de las entidades públicas y privadas. Por otra parte, la gratuidad, en sentido de que, bueno, se debe garantizar su atención y acceso gratuito a la prestación de servicios integrales y administración de la justicia. Por otra parte, el interés superior del niño, niña y adolescente, esto que también está soportado y de alguna manera es reforzado en lo que dice la ley 548 del Código del Niño, Niña y Adolescente. Y también el tema de la celeridad, que es muy importante y es en lo que se debe esforzar toda institución,
que es garantizar la prestación del servicio de manera oportuna, eficaz y sin dilaciones. Por otra parte, bueno, hablamos también de lo que es la confidencialidad, que nos garantiza la reserva y el resguardo de la identidad, ¿no? Que no es otra cosa que tratar de evitar la revictimización de las personas que caen en estos delitos. Por otra parte, la presunción de la nacionalidad, esto tiene que ver cuando una persona se ha encontrado rescatada de una situación de trata de personas, tráfico de personas también, pero de la cual se desconozca su nacionalidad. Entonces, en este caso, el Estado tiene el deber y la obligación de poder precautelar por sus derechos sin importar su nacionalidad. Por otra parte, está la no discriminación que garantiza la protección en todas sus formas, ¿no? Sin distinción del sexo, estado de salud, orientación, situación migratoria, entre otros, ¿no? Y la interculturalidad y la armonía, que es propia de nuestro Estado, es una característica esencial que tiene que ver con la convivencia en la diversidad cultural, institucional y lingüística, ¿no? Para una coexistencia armónica. Esto implica tomar en cuenta estos rasgos distintivos de cada persona, de cada boliviano y boliviano, de manera de que nuestras instituciones se adecúen a esa realidad y no sea de manera diferente de que esperemos de que las personas se adecúen a las instituciones, ¿no? Muy bien, pasamos, por favor. Bueno, eh, a la par, la ley 263 también establece otros valores adicionalmente, incluso de manera expresa y con artículos específicos en el contenido de su texto, haciendo referencia puntualmente a lo que es el ámbito de la persecución penal de los delitos. En este ámbito, de manera concreta, señala, por ejemplo, el principio de no formalismo, que como seguramente estamos intuyendo, implica de no generar, digamos, ¿no? Situaciones burocráticas o aspectos que puedan de alguna manera repeler, digamos, eh, la concurrencia de las personas, ¿no? Ante la situación ante una situación de trata de personas. Viene también el principio de no punibilidad, que tiene que ver con el reconocimiento de la víctima de su calidad de tal, de manera de que no se le pueda también atribuir delitos que hayan sido cometidos mientras estaba en esa situación de trata de personas, ¿no? O tráfico de personas también. El principio de no imprescriptibilidad es simplemente el hecho de que, bueno, la víctima tiene derecho a contar con el apoyo en el ámbito jurídico, pero también implica, y tal vez preveyendo que a veces se genera mucha recarga en los estratos judiciales, que no se interrumpa la investigación de estos casos, tomando en cuenta la gravedad del delito, ¿no? Entonces, la imprescriptibilidad es una de las características de estos lamentables hechos delictivos. El siguiente, por favor. Por otra parte, la ley 263 nos arroja como el ámbito y el alcance a todas las bolivianas y bolivianos o extranjeras y extranjeros que se encuentran en el territorio boliviano. El hecho de que una persona sea hallada en Bolivia bajo alguna forma de explotación como víctima de trata de personas o sea encontrada como tráfico de personas, eso no conlleva que esté excluida de la protección del Estado y por tanto que no sea aplicable esta ley a favor de esa persona, ¿no? Por tanto, tanto bolivianos o bolivianas o extranjeras y extranjeros tienen el mismo derecho del tratamiento en iguales condiciones y con igual rigurosidad, digamos, en el tema de la protección, ¿no? De su salud y de su vida. Por otra parte, todas las familias también están inmersas en el tema de la protección, por si acaso, ¿no? O los allegados, las personas que también puedan correr peligro. Pero bueno, estos son aspectos que seguramente se van a tocar después. Muy bien, el Consejo Plurinacional de Trata y Tráfico de Personas es la máxima instancia de coordinación, de generación de políticas públicas y también que facilita de alguna manera un espacio de consenso para la coordinación de actividades conjuntas
entre diferentes instituciones que están conformadas por entidades estatales del órgano ejecutivo. En este caso, como se ve en la diapositiva, estarían el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene que ver con colaborar en los aspectos inherentes a víctimas bolivianas en el exterior. Después, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General de Trata y Tráfico de Personas, y la Policía Boliviana. La Dirección General de Trata y Tráfico de Personas es una instancia esencial para el tema de la coordinación interna y rescate también en territorio boliviano, ¿no? Por eso, tal vez, la importancia de su creación a través del decreto 1486. Después viene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que tiene que ver en ese ámbito que hace rato hacíamos referencia, el trabajo forzoso, por ejemplo. Después el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comunicación y el Ministerio de Salud, el Ministerio de Planificación, Ministerio de Economía y Finanzas, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo y 2 representantes de la sociedad civil organizada. Este último punto tal vez es uno, sin desmerecer los otros, es tal vez uno de los más importantes, tomando en cuenta que Bolivia es uno de los pocos países que no considera solamente la participación de la sociedad civil organizada, la toma como miembro y forma parte del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas. Tiene 2 representantes en esta instancia nacional y también, como veremos más adelante, cuenta con participación y representación en los consejos departamentales contra la trata y tráfico de personas. El siguiente, por favor. Bien, el Consejo tiene las siguientes atribuciones, haciéndome referencia al Consejo Plurinacional. Específicamente, como podemos ver, se puede señalar entre formular y aprobar las políticas públicas en materia, bueno, de esta problemática, ¿no? De la lucha contra la trata y tráfico de personas, que se hace generalmente a través de la política plurinacional y el plan multisectorial. Después, la realización y seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la materia a través del Observatorio de Seguridad Ciudadana, que es la instancia que emite la información oficial en esta materia, ¿no? Como hemos visto, y a veces también puede ser que pase también en su experiencia de ustedes y en su cotidiana actividad, muchas veces nos basamos en alguna estadística propia de alguna ONG o de alguna revista o algún periódico en específico, pero la ley 263 señala claramente que el Observatorio de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas es la instancia que genera la información oficial. Por eso también será importante ir avanzando progresivamente desde nuestras diferentes instituciones en la provisión de estos datos que puedan ser sistematizados y también manejados desde esa instancia, ¿no? Por otra parte está el tema de la coordinación de acciones con organismos internacionales de integración regional. En efecto, bueno, el Estado boliviano, a través de sus diferentes instancias, ¿no? Específicamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación también con Justicia y las otras entidades que conforman el Consejo, generan acuerdos de orden bilateral o también multilateral. Bilaterales son, bueno, entre países, y multilaterales que se realizan a través de organismos internacionales, ¿no? Y la integración regional que tiene que ver, por ejemplo, podemos hablar de Mercosur o la Cumbre Andina de Naciones, ¿no? Después, este tema que sí nos interesa bastante es la coordinación de acciones con los consejos departamentales. Muy bien, bueno, en este año, después de bastantes inconvenientes que se han tenido en la anterior gestión, eh, lo que se está precisamente tratando de impulsar es este tema de la coordinación, ¿no? Porque también ya habiendo vencido, digamos, las elecciones subnacionales, toca nuevamente fortalecer las buenas prácticas que ya Bolivia ha tenido a la fecha en el orden tanto nacional como también subnacional, y concretamente en lo que tiene que ver a través de los consejos departamentales contra la trata y tráfico de personas, que lamentablemente debemos decir, en algunos casos han quedado congelados, otros han quedado simplemente sin realizar mayor situación, o también generando solamente acciones aisladas, ¿no? Que no demuestran la coordinación entre todos sus miembros.
También está lo que es informar una vez al año a la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la ejecución de la política plurinacional de lucha contra la trata y tráfico de personas. Esto se hace en base a la información que precisamente facilitan todos sus miembros, incluso los consejos departamentales, ¿no? Que lamentablemente, nuevamente volvemos a decir, creo que han estado sobrellevando alguna dificultad en este tema, ¿no? De la coordinación que tendría que existir, pero bueno, tenemos fe que, bueno, este año puedan cambiar las cosas. La siguiente, por favor. Bien, hemos hablado muchísimo sobre los consejos departamentales y qué nos dice, bueno, la normativa específica, la 263 sobre esto. El consejo departamental es la instancia máxima de coordinación y representación departamental para formular, aprobar y ejecutar la política departamental de lucha contra la trata y tráfico de personas. En este aspecto, si tenemos, y bueno, sabemos de que hay compañeros y compañeras que trabajan en los gobiernos autónomos departamentales, y bueno, por ejemplo, seguramente se han debido encontrar con algunos requerimientos de nuestras diferentes delegaciones departamentales, ¿no? Donde estamos solicitando información precisamente sobre estos temas y que, bueno, al momento las entidades que nos han respondido nos están haciendo notar que no se tiene todavía la política departamental de lucha contra la trata y tráfico de personas. Entonces, es un aspecto que queda pendiente y que seguramente las nuevas autoridades van a tomar mucha atención en esta problemática que es de bastante preocupación, como les decía, tanto para el Estado boliviano como para las entidades y organismos internacionales que seguramente van a evaluar cuál es el desempeño que tienen las diferentes instancias nacionales y departamentales, ¿no? Por eso también tener muy presente este aspecto que está previsto en la ley, no requiere un requerimiento porque está en la ley, ¿no? El siguiente, por favor. Bien, como lo hicimos anteriormente, ¿cuáles son los temas o más bien los integrantes de estos consejos departamentales? En primera instancia está el gobernador o la gobernadora del departamento, que hace la función de presidente del Consejo Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas, eh, que habitualmente o por lo general constituye una repartición al interior de su estructura organizacional que le delega la función de Secretaría Técnica, ¿no? Después están las alcaldesas o alcaldes de ciudades capitales, ciudades intermedias y municipios fronterizos del departamento según corresponda. En el caso muy concreto, señala que en el Consejo Departamental de La Paz participará la alcaldesa y alcalde de la ciudad del Alto, dice, ¿no? En este punto hay que hacer notar de que no excluye a ningún gobierno autónomo municipal de participar de este ente colegiado, ¿no? Del Consejo Departamental contra la Trata y Tráfico de Personas. Por eso es muy importante y también es obligación de cada gobierno autónomo municipal ver de participar y coordinar a través de esta instancia o tal vez a través de alguna asociación de municipios, como también lo hacen en algunos departamentos. Pero el hecho es que lo fundamental del mandato que emite esta ley es que las alcaldesas y alcaldes de las ciudades que sean capitales, intermedias o de frontera, deben empeñarse en cumplir con esta labor, ¿no? Con la participación de los consejos departamentales, de manera que los mecanismos de prevención y de atención en general puedan cumplirse de la manera más efectiva. Por otra parte, tenemos lo que es el Consejo Departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, tenemos al jefe departamental de trabajo, a la directora o director departamental de migración, tenemos al director o directora también del Servicio Departamental de Educación, a la autoridad del Servicio Departamental de Gestión Social, eh, también al fiscal departamental, al representante departamental de la Defensoría del Pueblo y los representantes de la sociedad civil. En estos dos puntos, tanto la Defensoría del Pueblo como los representantes de la sociedad civil organizada eh, tienen la función de, además de contribuir en las diferentes actividades de prevención, realizar el control social a las diferentes
a los diferentes emprendimientos y también a los avances que se tengan en el marco de los planes departamentales, ¿no? Esa es la función que principalmente deberían cumplir los miembros de la sociedad civil organizada. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son las atribuciones? Es formular el plan departamental de lucha contra la trata y tráfico de personas, eh, que por supuesto ya han debido quedar caducos porque entendamos que, bueno, desde el 2016 estaba vigente hasta el 2020, entonces muy probablemente en sus diferentes instituciones deben estar tropezando con esto y bueno, es necesario, imperativo tener que avanzar de manera bien acelerada, ¿no? En la conformación de estos planes departamentales, que, bueno, al respecto, a través de la Secretaría Técnica del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, se está viendo de facilitar o trabajar más que todo en algún modelo o en algún formato ya que pueda facilitar, digamos, esta labor que desde ya no debe ser nada sencilla, ¿no? Después, la implementación, la ejecución de la política departamental de prevención, atención y protección y reintegración integral de las víctimas, que, bueno, es un documento fundamental para poder establecer cualquier plan, ¿no? Tanto a corto o incluso a largo plazo. También la realización y seguimiento de la implementación de estas políticas referentes a la materia en el departamento y coordinar con el Consejo Plurinacional, entidades territoriales autónomas e instituciones públicas y privadas. Como seguramente notarán, este último punto es el que no se está observando adecuadamente, ¿no? Como les decía, no existe la suficiente coordinación, nos parece, y muchas veces las entidades territoriales autónomas, como señala la ley, no están generando la necesaria coordinación con el Consejo o tampoco toman muy en cuenta a veces las políticas nacionales o planes nacionales, ¿no? Que en este caso el plan multisectorial, por ejemplo. El siguiente, por favor. Muy bien. Ya vamos abordando lo que es el Código Penal boliviano. Bueno, con la aclaración de que la Ley 263 lo que ha hecho en este aspecto ha sido esencialmente generar modificaciones en lo que es el Código Penal boliviano, ¿no? Ha establecido algunas precisiones y también ha puesto, digamos, aspectos que la hacen desde todo punto de vista, o por lo menos desde mi perspectiva, una norma más completa, más cabal, en lo que tiene que ver en la sanción y persecución de estos delitos. Así, por ejemplo, está la trata de personas. La trata de personas, bueno, está en el artículo 281 bis, y concretamente, bueno, nos establece un tipo penal que en alguna manera guarda bastante armonía con lo que es el protocolo de Palermo, ¿no? O lo que es el protocolo contra la trata y tráfico de personas, ¿no? Eh, que ha sido suscrito y también ratificado por el Estado boliviano. Entonces, es una norma bastante completa e incluso genera o establece más bien de manera puntual los fines de este delito, ¿no? Como son, por ejemplo, la venta de órganos, fluidos o líquidos corporales, tejidos humanos, entre otros, también lo que es la reducción a la esclavitud o estado análogo, ¿no? También está lo que es la explotación laboral, el trabajo forzoso, cualquier otra forma de servidumbre, la explotación sexual comercial, el embarazo forzado, el turismo sexual, la guarda o adopción y la mendicidad forzada, ¿no? También hay otros aspectos, como por ejemplo son el matrimonio servil, la unión o unión libre o de hecho, el reclutamiento de personas para conflictos armados o sectas religiosas. Está el empleo en actividades delictivas, realización ilícita de investigaciones biomédicas, ¿no? Son estos los fines, son 14 fines en total, que describe específicamente la ley 263 con relación a este delito. La sanción va desde los 15 a 20 años cuando la víctima es niña, niño y adolescente, y bueno, también persona con discapacidad, que tenga algún tipo de enfermedad o deficiencia psíquica,
también cuando es una mujer embarazada o también cuando el autor sea parte de una organización criminal, eh, o se produce también una lesión gravísima o se ponga en peligro la vida, la integridad y la seguridad de la persona, ¿no?, que cae en este delito. Por otra parte, tenemos lo que es el tráfico de personas. El tráfico de personas tiene que ver con favorecer, inducir o facilitar, digamos, un medio de entrada o de salida de una persona del Estado plurinacional de Bolivia a otro Estado, o puede ser viceversa, ¿no? En sí, de manera resumida, tal vez les podría decir que la trata de personas consiste esencialmente en la evasión de un punto de control migratorio. Es eso lo que podríamos entender por trata de personas, ¿no? Y que, bueno, el delito en realidad tiene como afectado al Estado, ¿no? No tanto a la persona, que muchas veces puede optar por ser traficada, incluso pagar para que le ayuden a evadir un punto de control migratorio de algún país. Después tenemos lo que es el proxenetismo. El proxenetismo, bueno, pues es un delito también tal vez no muy conocido, pero en todo caso va muy ligado a lo que es también la violencia sexual comercial, ¿no? En lo que tiene que ver con el proxenetismo es esencialmente el engaño, es el abuso de una situación de necesidad o vulnerabilidad, o cualquier forma de dependencia que tenga una persona, ¿no? Para, eh, para de alguna manera utilizarla, ¿no?, en beneficio de uno mismo, ¿no?, ya sea por lucro o algún tipo de beneficio, eh, a través de la prostitución de esa persona, y bueno, que la obliga también a permanecer en esta situación, ¿no? Después tenemos lo que es la pornografía, que tiene que ver con, más que todo, la exposición, el exhibicionismo corporal o con fines lascivos de videos, fotografías, filmaciones, entre otras formas de reproducción de, bueno, imágenes que generalmente, bueno, y últimamente afecta muchísimo a los niños, niñas y adolescentes, ¿no?, que es una población muy vulnerable. Y la violencia sexual comercial, que tiene que ver bueno, de alguna manera mantener algún tipo de actividad sexual, erótica, pornográfica, para satisfacción de ciertos intereses, ¿no? Y esto se hace a cambio de dinero, ¿no? Es una persona que lucra sometiendo a otra persona a esta situación, ¿no? A diferentes propósitos que, bueno, le generan dinero o algún tipo de ventaja o beneficio. Eh, Bien, pasamos, por favor. Bien, tenemos acá lo que es la ley 348, integral contra, bueno, para garantizar una vida libre de violencia, ¿no?, a las mujeres. Eh, la estamos tomando en cuenta no en razón de que efectivamente, o sea, se aplica de manera directa lo que es la trata de personas, pues tomamos en cuenta que la ley de 263 es una norma integral y específica para esa problemática y para la persecución de estos delitos, ¿no? La trata y tráfico de personas. Porque en el caso, por ejemplo, de la ley 348, de su revisión muy rápida, se van a dar cuenta de que hay otros tipos penales que inserta en el ordenamiento jurídico penal boliviano, ¿no? Sin embargo, hay algunos artículos que, bueno, están mencionados acá, que de alguna manera interactúan en la dinámica de la atención a víctimas de trata. ¿Y por qué? Es esencialmente, por ejemplo, en el tema de las competencias que tienen que ver con establecer garantías para la vida digna de las personas, en este caso las mujeres, que también conforman un grupo vulnerable, ¿no?, ante el delito de la trata. Y bueno, también generar lo que es una atención especializada, formación, sensibilización en los servidores públicos que tienen estas temáticas, ¿no?, de violencia contra la mujer. Y también tiene mucho que ver, como se ve en el artículo, por ejemplo, en el artículo 25, en el hecho de que las entidades territoriales autónomas son las que tienen bajo su responsabilidad la creación, el equipamiento, mantenimiento y atención de las casas de acogida y también refugios temporales, que
siendo francos también, en la actualidad son las que de alguna manera están realizando la función de parches en el nivel subnacional, pues no se cuenta con centros especializados para víctimas de trata y tráfico de personas. A la fecha se encuentran solamente 2 en el país, en La Paz y en Potosí, de las cuales solamente una está, entendemos, en funcionamiento, porque el caso de La Paz, por ejemplo, de acuerdo a las verificaciones defensoriales, se ha visto de que no está funcionando de manera normal y que al parecer también tendría deficiencia en el equipamiento. Entonces, es un informe defensorial que revela, bueno, esta lamentable situación y que de alguna manera, bueno, las víctimas de trata tienden a ser apoyadas por estas instancias, ¿no? Que han sido creadas por la ley 348, como son las casas de acogida y refugios temporales para mujeres, ¿no? Que están en situación de violencia. Pero como les digo, es importante, es imperioso de que, bueno, los gobiernos autónomos departamentales que ejercen la presidencia, como hemos visto, de los consejos departamentales, cumplan esta labor prioritaria de poder contar tal vez en el plazo más corto posible con estos centros que, como vemos, es de mucha necesidad. Desde mi punto de vista, basta un solo caso para demostrar, digamos, la relevancia de contar con estos centros, porque son personas que realmente han sido cosificadas ¿no? y despojadas de toda dignidad. Entonces, debemos un poco tal vez ser empáticos como institución en tratar de ver las posibilidades o finalmente qué alternativas se cuentan para poder contar con centros especializados que manda la ley 263, ¿no? De manera expresa y puntual, tanto a los gobiernos autónomos departamentales y también a los gobiernos municipales. Eh, Sin embargo, también la Defensoría sobre este tema ha recomendado de que, bueno, pueda tal vez hacerse alguna modificación, en sentido que los centros especializados puedan crearse bajo responsabilidad de los gobiernos departamentales, porque entendemos que hay municipios, ¿no? Que tienen una situación bastante precaria, que no tienen un gran presupuesto, que, bueno, es inalcanzable prácticamente, incluso teniendo la buena intención de hacerlo. Entonces, nos parece viable, por lo menos en esta primera etapa, tratar de ya ir implementando centros especializados, por lo menos en cada departamento. Bien, el artículo 51 hace referencia precisamente a esta labor que hacen los gobiernos autónomos municipales en la adopción de los sistemas de capacitación permanente de su personal, ¿no? Porque tengamos en cuenta también de que, bueno, tanto los servicios legales integrales municipales, como también las defensorías de la niñez y adolescencia, son las instancias que en primera línea atienden estos casos de trata de personas o de tráfico de personas, dependiendo si son mujeres, niñas, niños o adolescentes, ¿no? Entonces, es muy importante que se cuente con personal especializado o que cuente por lo menos con las herramientas necesarias para poder afrontar este reto y apoyar y de alguna manera coadyuvar a estas personas de la manera más eficiente posible, ¿no? El siguiente, por favor. Bien, el decreto reglamentario, bueno, una breve referencia que hacemos al decreto reglamentario 2145 de la ley 348. También nos hace referencia en su artículo 20 a lo que es la remisión a una casa de acogida o refugio temporal, ¿no? De las mujeres que están en situación de violencia, y también los refugios temporales públicos que reciben a mujeres en situación de violencia que no requieren una permanencia más que transitoria, digamos, ¿no? Que no amerite, digamos, su ingreso a una casa de acogida. Eh, el siguiente, por favor. Bien, vamos a tratar de ser más breves en este tema de la ley 548, que no es menos importante, es más, es una ley muy transversal en lo que tiene que ver en diferentes problemáticas, incluso en lo que tiene que ver la trata de personas. Tomemos en cuenta, por ejemplo, el principio, la parte de los principios y valores que maneja la 263,
hace referencia al interés superior de los niños, ¿no? Entonces, es una ley muy importante que hay que tener muy presente también al atender a estas víctimas que, por cierto, se las entiende desde un principio como las más vulnerables cuando caen en estos delitos, ¿no? Que son la trata y el tráfico de personas. Algunos artículos relevantes, por ejemplo, en lo que tiene que ver el primero, el que me parece que es el artículo 11, las instituciones del Estado, bueno, que todos sus niveles están en la obligación de proteger los derechos de la niña, niño y adolescente, ¿no? Garantizar a favor de esta población el tratamiento especializado, para lo cual se desarrollaría programas de capacitación, especialización, actualización e institucionalización, incluso de sus operadores. Ese es un punto muy importante. Lamentablemente en la administración pública lo que menos se hace es valorar lo que es el talento humano, ¿no? Pero como ven, bueno, esta ley, por ejemplo, va en ese sentido, ¿no? Lo que exige es que tenga un tratamiento por un personal altamente capacitado, sensibilizado y que, bueno, pueda facilitar una atención con calidad, pero también con calidez, que muchas veces es importante y no muchas veces, tal vez siempre, porque, bueno, siendo francos también, no es raro ver, ¿no? A un operador de estas instancias que tal vez por el estrés laboral, tal vez por el exceso de trabajo o por la sobrecarga laboral, muchas veces no se encuentra, digamos, en la capacidad de ser empático con la persona, con la víctima en este caso, para atender las cosas y ponerse en lugar de esa víctima, ¿no? O por lo menos entender de que qué pasaría si fuera mi hijo o mi hija, ¿no? Eh, hay, hay una importancia ahí que todavía no estamos logrando descubrir en la administración pública, aunque la ley, como sabemos, tenemos muy buenas leyes, hermosas leyes, pero el tema de la implementación está tocando con bastante dificultad, pero hay que tener en cuenta, perdón, hay que tener en cuenta algo muy importante, que, bueno, es importante trabajar tal vez en la integralidad, ¿no? En tema de familia a mí se me ocurre porque la verdad es que a medida que vamos especializándonos, capacitándonos, hay estos cambios que son tan abruptos, tan intempestivos, que todo el personal capacitado termina, digamos, realizando otras labores y, bueno, toca recomenzar nuevamente con personal que muchas veces no tiene una noción, digamos, básica de lo que de lo que tiene que abordar, ¿no? Entonces, las instituciones deberían procurar y alentar también a que se generen estos espacios de actualización e institucionalización. Es por eso que la Defensoría del Pueblo se esfuerza en poder generar este tipo de eventos, de manera de que, bueno, a medida que vayan realizándose las diferentes versiones, puedan cargar más calidad, digamos, y tal vez puedan responder de mejor manera a las inquietudes de ustedes, ¿no? Que son las personas que ven de manera directa estas duras situaciones, ¿no? Bien, después lo que tiene que ver el acogimiento circunstancial, un aspecto que hay que tenerlo muy presente, lamentablemente, y en mi experiencia personal les comento, he visto unas situaciones, no muy pocas, en las cuales, si bien el acogimiento es circunstancial y muy excepcional, lamentablemente muchas instituciones, en el ánimo de, claro, como de tal vez evitarse algunas dificultades o inconvenientes, optan por incluir a los niños o ingresarlos a estos centros cuando tienen, bueno, familiares, ¿no? Que podrían provisionalmente hacerse cargo del cuidado de ellos. Este es un punto muy importante, ¿no? Que debe tenerse presente. El tema también de lo que refiere el artículo, me parece que es el artículo 53, no, el 54, perdón, es sobre, bueno, las personas y entidades que reciban a los niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de comunicar el acogimiento circunstancial, ¿no? A la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Un aspecto que, bueno, lamentablemente no se está avanzando, me parece, en eso. Es muy frecuente también que las personas tengan al cuidado de personas que no tienen, o no cumplen más bien con estas condiciones que impone la ley. El siguiente, por favor.
Bien, el artículo 55, que hace referencia a la derivación de los niños, niñas y adolescentes, a una entidad público-privada de acogimiento, ¿no? Que nuevamente nos repite que es un tema excepcional, transitorio, y que únicamente lo dispone un juez de la niñez y adolescencia, no de otra manera. Después, el artículo 171, que hace referencia a la atención dentro del sistema de protección de instituciones de interés público que ejecutan y donde se cumplen las medidas de protección ordenadas por la autoridad judicial, ¿no? Que pueden ser constituidas a través de cualquier forma de organización o asociación legal, pública, privada o mixta. También en su siguiente parágrafo, que es el tercero, las entidades de atención privada deberán obtener autorización y registro de funcionamiento ante la autoridad competente. Otro punto esencial también es la instancia que autoriza el funcionamiento de estas entidades privadas que deberán estar sujetas a control, ¿no? Y, y observar también medidas de protección a favor de la niñez y adolescencia. Muy bien. El siguiente, por favor. Bien, el artículo 174, que, bueno, también hace referencia a lo que son los centros de acogimiento, que refiere que, bueno, la recepción se hace previa orden judicial, ¿no? Únicamente cuando no exista otro medio y protección, lo que ya comentábamos antes, ¿no? Para precautelar lo que son los derechos y garantías de vulnerados o amenazados. También los centros de acogimiento recibirán con carácter excepcional y de emergencia a los que no se les haya impuesto una medida de protección. En este caso, el centro de acogimiento tiene la obligación de comunicar el acogimiento a la juez o juez público en el plazo de 24 horas, ¿no? La autoridad judicial emite también una determinación sobre la situación de la niña, niño o adolescente en el plazo de 30 días desde el conocimiento del hecho. Eh, bueno, también está el 182, que hace referencia a las atribuciones de los gobiernos autónomos departamentales, como son ejercer la rectoría departamental de las temáticas de la niñez y adolescencia, establecer e implementar e institucionalizar las instancias departamentales de gestión social, de protección y atención a la niñez y adolescencia, también con el ver por el principio de la prioridad absoluta. Asegurar la calidad, profesionalidad e idoneidad del personal, ¿no? Servidores públicos que presten sus servicios en estas instancias y también cumplir las directrices y procedimientos administrativos sobre la ejecución de estas medidas que tienden a la restitución internacional, extradición, protección de niñas, de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que son, bueno, ya procedimientos que se van realizando por las entidades rectoras. También está el tema de la participación de la sociedad, que es importante, ¿no? A través de la promoción, desarrollo y atención de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia, y acreditar también y supervisar a las instituciones privadas de atención a la niñez y adolescencia en el nivel departamental, ¿no? Es, como ven, un trabajo muy importante que toca desempeñar a los gobiernos autónomos departamentales y también municipales. Por otra parte, tenemos lo que son las instancias técnicas departamentales, que como señala el artículo 183, dependen de las gobernaciones y tienen, entre otras atribuciones, brindar, por ejemplo, servicios de atención jurídica y psicosocial, desarrollar programas de acogimiento temporal, supervisar las instituciones privadas, diseñar, incrementar también lo que son guarderías, centros infantiles integrales, centros de orientación, entre otros, y también el diseño e implementación de programas de desarrollo infantil para niñas, niños y adolescentes, ¿no? Bien, bueno, así son bastantes normativas y bueno, vamos a correr a la siguiente, por favor. Creo que me he sobrepasado del tiempito que, bueno, estamos preveyendo para hablar muy rápidamente de lo que es la política pública o la política plurinacional de lucha contra la trata y tráfico de personas, ¿no? Que es un punto muy importante que, bueno, le vamos a tocar unos cuantos minutitos. La siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, como les decía, la política plurinacional de lucha contra la trata y tráfico de personas
Ha sido elaborada y también aprobada en el plenario del Consejo Plurinacional. También está en una etapa de reelaboración de esta política plurinacional, que bueno, esperemos ya podamos verla muy pronto, ¿no? Concretada y aprobada. Pero esencialmente lo que tengo seguridad de que va a mantener y va a seguir teniendo son los aspectos esenciales, ¿no? Que, como por ejemplo, tiene que ver en el tema de la prevención del combate a la trata y tráfico de personas, prestando especial atención a lo que es las mujeres y los niños, ¿no? La niñez en su conjunto. También la protección y ayuda a las víctimas de trata y tráfico de personas, respetando plenamente sus derechos humanos. Y la promoción de la cooperación entre Estados parte para lograr estos fines. El siguiente, por favor. Los miembros del Consejo Plurinacional, bueno, y también de los 9 consejos departamentales, tienen que propender en esencial a las acciones que puedan responder a lo que es la integralidad, ¿no? Y la coordinación, y que tiene que estar reflejada precisamente en sus políticas departamentales, ¿no? El Estado boliviano desarrolla estas actividades en los siguientes ámbitos, y así lo ha definido también el plan multisectorial, ¿no? Que ha sido aprobado también por el Consejo Plurinacional, y que adopta estas fases que son la prevención, la atención y protección, la persecución y sanción penal, la coordinación internacional y la coordinación nacional. Por ejemplo, en el ámbito de la prevención hacemos referencia a lo que es el tema educativo, el tema educativo en sus ámbitos formal y no formal. En el ámbito formal, por ejemplo, es relevante la labor del Ministerio de Educación y a través de sus instancias departamentales, también con los consejos departamentales, que tienen la función esencial de diseñar, aplicar programas, campañas educativas en materia de prevención con los diferentes enfoques que señala la ley, ¿no? Además, procura incidir en lo que son los niveles de formación académica, como instituciones policiales, militares y escuelas de educación superior. Por otra parte, también hace referencia a lo que son el rol de las universidades, tanto públicas como privadas, que por la función que cumplen dentro de la sociedad, tienen la obligación, digámoslo así, de generar información, investigación y campañas informativas que vayan a nutrir lo que es la política plurinacional del Estado boliviano. Esto también tendrían que hacerlo a través del Ministerio de Educación, pero bueno, hay trabajos bastante escasos, diría, por parte de la universidad, y que bueno, sería, si es que hay alguien presente en este curso, de las universidades públicas o privadas, incidir en ese aspecto, ¿no? Que creo que no está muy atendido de manera prioritaria, por lo menos. Después, lo que tiene que ver la formación, o más que todo el ámbito educativo no formal, el cual tiene ya una orientación más a la ciudadanía en general, y en el cual participa activamente la Defensoría del Pueblo, ¿no? En la generación de diferentes actividades académicas y de sensibilización y capacitación que, bueno, se abren a la sociedad y que año tras año viene realizando de manera, me parece, muy satisfactoria. Eh, Después vemos lo que es el ámbito comunicacional. El ámbito comunicacional lo desempeña protagónicamente el Ministerio de Comunicación, bueno, que ahora es el Viceministerio de Comunicación, que depende del Ministerio de la Presidencia, que tiene la función de establecer una estrategia comunicacional intercultural. Entonces, esta estrategia entiendo de que este año ya estaría en proceso de diseño, y esperemos pronto también contar con esta herramienta que es importante para generar lineamientos en el tema de la sensibilización, y también la labor que deberían cumplir los proveedores de servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Eh, y así, todo este trabajo que tiene que ver con la prevención, que a la par, por supuesto, es un trabajo fundamental, es muy importante y tal vez debería ser el más importante de toda nuestra labor, tomando en cuenta de que la verdad es que cuando se vulneran los derechos de una persona, difícilmente podemos hablar de restitución. Si somos tal vez algo más eh, digamos, objetivos en lo que tiene que ver la vulneración de derechos,
sabemos que la reparación es prácticamente más conceptual que real, ¿no? Entonces, muy importante el tema de la prevención. Pero ahí también contamos con lo que es la atención y protección. El Estado boliviano ha adoptado muchas medidas, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver la atención y protección, desde sus niveles tanto nacional como subnacional, les había dicho inicialmente, y tiene que ver esencialmente, por ejemplo, con el cumplimiento del Protocolo Único de Atención Especializada a Víctimas de Trata y Tráfico de Personas. Es un documento fundamental que lo pueden encontrar en el Internet, o en todo caso, si gustan, también la Defensoría podría facilitar la obtención de este documento que si bien ha sido elaborado el 2012, aprobado ya el 2012, ha sufrido modificaciones el 2018, actualmente se cuenta ya con una versión que ha sido aprobada mediados del 2020. ¿No? Es un documento que establece la ruta crítica también o la ruta de intervención de las diferentes entidades que componen, digamos, esta cadena de mecanismos, ¿no? De atención y protección, que incluye obviamente también a las instancias departamentales y municipales, ¿no? A través de sustancialmente lo que son los consejos departamentales, ¿no? Y también los servicios municipales. Entonces, bueno, muy importante ese punto de los centros de acogida, por ejemplo, que cumplen una labor fundamental, y a eso se debía también el comentario que les hacía sobre que lamentablemente a la fecha solamente contaríamos con un centro de acogida especializado en materia de trata y tráfico de personas, que se encuentra en Potosí. Pero lamentablemente no contamos lo mismo en La Paz, que si bien, bueno, se tiene ya una infraestructura, pero entendemos que no hay equipamiento y no estaría funcionando. En el caso, por ejemplo, de Cochabamba, no se cuenta con un centro así, de esas características, bajo administración directa de la gobernación, y lo mismo pasaría en Santa Cruz. Tómese en cuenta que en el eje troncal está la mayor cantidad de víctimas rescatadas del delito de trata de personas. Así que muy importante ir avanzando en estos nuevos retos o emprendimientos para cumplir esta normativa, ¿no? Que hemos hecho referencia. También, bueno, muy brevemente hacemos referencia a lo que es la persecución penal. La persecución penal que, bueno, tiene a la cabeza al Ministerio Público en coordinación con las divisiones de trata y tráfico de personas de la policía boliviana, ¿no? Afortunadamente ya se han ido implementando estas divisiones de trata y tráfico de personas que, bueno, tienen diferentes responsabilidades, entre las cuales está, por ejemplo, el patrullaje de recorrido en lenocinios, bares, cantinas y lugares que, bueno, son tal vez muy propicios para la explotación o para la captación más bien de las víctimas de trata de personas, ¿no? También ejercen su labor de control en retenes, puestos de control de carretera y en la detección de estos hechos, ¿no? Bajo diferentes operativos que por lo general coordinan con la Dirección de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas del Ministerio de Gobierno, ¿no? Y bueno, sus diferentes instancias, como también el Ministerio de la Dirección General de Migración, que tiene un rol fundamental en evitar la trata de personas a nivel internacional. También está la verificación de entidades o instalaciones particulares o inmuebles donde prestan servicios de manera clandestina, ¿no? También allanamientos que generan por orden judicial. También tienen la función de examinar y utilizar bienes informáticos secuestrados con el fin de identificar o desarticular, ¿no? Bandas criminales. Y el patrullaje cibernético, que también tiene ya una unidad, ¿no? Dentro de su infraestructura organizacional, ya cuentan con unas unidades de cibercrimen que se encargan de esta labor. Finalmente, bueno, el ámbito de cooperación internacional. Bueno, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es, bueno, la instancia, digamos, que ve este tema del relacionamiento bilateral y multilateral, se ha tenido bastantes avances, ¿no? Lamentablemente algunos se han interrumpido el 2020, pero lo que podemos rescatar, por ejemplo, es que, bueno, se ha logrado ratificar ya acuerdos bilaterales con Perú, que si bien no es una instancia o un lugar de llegada de víctimas de nacionalidad boliviana muy grande en cantidad, pero sí hay un drama bastante serio
y que requiere la atención prioritaria de ambos estados. Por el caso de la Rinconada, por ejemplo, yo les comento, es una zona de bastante peligro. Incluso, bueno, en alguna reunión que pude participar, funcionarios policiales y militares de la República del Perú comentaban que ni ellos tenían un acceso fácil a esos lugares, ¿no? Entonces, imagínense, son lugares de alta peligrosidad y también que entendemos captan, ¿no? Ciudadanas bolivianas para la explotación sexual y por lo general son personas menores de edad, ¿no? Entonces, si ya se cuenta con este documento, incluso a nivel del Consejo, periódicamente se va avanzando, bueno, se ha retomado este año nuevamente las hojas de ruta para nuevamente iniciar las actividades conjuntas con ese país, ¿no? En el marco del acuerdo bilateral que ya tenemos, como les decía, ratificado hace ya buen tiempo. Otra buena noticia en ese aspecto es el acuerdo bilateral que tenemos con la República Argentina, que también está ya próximo a entrar a una etapa de implementación, también ratificado, pero está todavía en etapa de negociación las hojas de ruta, que esperemos ya pronto vayan activándose y también puedan generar nuevas alternativas de atención y protección, y más que todo coordinación entre estados, ¿no? Para el adecuado cuidado y protección de estas personas, que por lo general son de nacionalidad boliviana, muy pocas o escasas son de nacionalidad argentina, y también tiene la particularidad de que más del 50% de las víctimas rescatadas en el exterior eh, precisamente han sido retornadas desde la República Argentina. Así que es un acuerdo muy importante que se ha conseguido, se ha ratificado también, que esperamos ya vaya encaminándose en los siguientes meses, esperemos, o tal vez el próximo año con seguridad. Se tiene también un acuerdo con la República del Paraguay, que está en proceso de ratificación. Está también impulsándose este proceso, que esperemos también nos colabore de suficiente manera, no solamente en el cuidado de víctimas de nacionalidad boliviana, también de nacionalidad paraguaya, que en realidad hay que entender de que, o les comento más que todo, que hasta hace muy poco, bueno, los últimos datos que yo conocía, era que entre víctimas de nacionalidad boliviana y paraguaya, las que más se han rescatado han sido de nacionalidad paraguaya en Bolivia. Después tenemos otros en camino, como por ejemplo tenemos otros acuerdos bilaterales que se están trabajando con Brasil. Es un acuerdo que, bueno, esperemos muy pronto se pueda alcanzar un consenso de orden bilateral. Y se tiene también un acuerdo bilateral en camino con Uruguay y también esperamos muy pronto con España, porque, bueno, es un punto de llegada donde también entendemos de que podría haber se podría dar estos casos de trata de personas, ¿no? Y muy seguramente de tráfico de personas también. También, bueno, lo último que les comento es que hay notas reversales que se están tratando de ver también con Estados Unidos, más que todo con lo que tiene que ver el tráfico de personas, ¿no? En algún momento, bueno, una situación en la que muchas personas de nacionalidad boliviana fueron rescatadas en fronteras, ¿no? Y es una situación bien dramática también en ese lado, y por el sector de México más que todo. Bien, y lo que tiene que ver finalmente es la coordinación nacional. La coordinación nacional que, bueno, tiene de protagonistas los consejos departamentales contra la trata y tráfico de personas, donde participan esencialmente los gobiernos autónomos departamentales y también los municipales, ¿no? Es en esta labor que tal vez nos toca nuevamente retomar el impulso que se tenía, porque cabe decir de que había muy buenas experiencias, incluso había encuentros de los consejos departamentales de manera anual y entendemos de que, bueno, la presidencia del consejo está haciendo esfuerzos para que este año, o por lo menos a más tardar hasta octubre, podamos también propiciar o concretar un encuentro de consejos departamentales, de manera que podamos tal vez ya ir nuevamente generando estos acuerdos, estas coordinaciones que son fundamentales para poder empujar el carro hacia hacia una misma dirección, ¿no? Que es lo que nos falta muchísimo y que, bueno, pues creo que con esto, si no me equivoco, he terminado, Renzo,
Tal vez me he explayado más de lo necesario, pero bueno, pues como ven, una sola sesión es bastante difícil agarrar, digamos, todo el contenido que uno quisiera, pero en todo caso, a ver, con lo poquito que hay, tal vez podamos ir compartiendo cosas, tal vez pueda haber cosas que yo les pueda un poco a noticiar, o tal vez ustedes también me puedan comentar sobre sus experiencias, sus situaciones, ¿no? Bueno, son muy propias del ámbito local. Entonces, agradeciéndoles la atención de todos y de todas también, bueno, pues yo creo que estamos a disposición de vos, estimado Renzo. Muchas gracias, Lindomar. Si bien se te ha tomado un poco de tiempo poder explicar a cabalidad todo esto, creo que ha sido necesario, ha sido prudente también como para poder realmente entender todo este marco grande en el cual nosotros nos desenvolvemos y lo que implica también hablar de este delito. Entonces, en este momento nosotros ya damos la oportunidad a todos los participantes de poder compartir sus dudas, alguna pregunta. Si pueden, si quieren, pueden hacerlo a través del chat de esta sala o también pueden activar su micrófono y hacer la pregunta libremente. Les escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, muy buenas noches, Dolly. Adelante. Buenas noches. Bueno, mi pregunta va, ¿cuánto de estos casos que son denunciados por trata y tráfico llegan a una sentencia? Por ejemplo, desde mi experiencia profesional, yo ejerzo la función de trabajadora social en el juzgado de ejecución penal y tenemos una sola sentencia ejecutoriada por trata de personas y no tenemos más. O sea, por eso yo decía, ¿no? ¿Será que se llegan a una sentencia? ¿Dónde terminan estos procesos que se inician y no sabemos si tienen un resultado final? Muy bien, sí, la verdad es una pregunta que hemos tratado de responder desde el Consejo Plurinacional hace bastante tiempo. Y es así como lo describe, ¿no? Bueno, de los datos que yo recuerdo y de memoria, no te puedo dar un dato así bien preciso, pero de lo que recuerdo más o menos, de la cantidad de denuncias, oscilaban entre 3.000 a 4.000 denuncias. De estas denuncias, ya con la formalización de la denuncia, bajaban a unos cientos, ¿no? Al juicio ya bajan unas cuantos, digamos como que la mitad y hasta algunas decenas a veces, y con la sentencia, bueno, yo esa vez tenía conocimiento de un informe que emitió el Consejo de la Magistratura, que eran 8, y de estos 8, todavía había otros que estaban en apelación o en alzada, ¿no? Entonces, como verás, la situación es bastante complicada, pero también hay una respuesta muy tentativa que teníamos también después de revisar varios datos y también coordinar en su momento con la policía boliviana, con su parte estadística. Es que la verdad es que hay muchas denuncias que no necesariamente llegan a constituirse en un caso de trata y tráfico de personas, o perdón, en trata de personas o tráfico de personas, ¿no? Hay muchos casos que, de acuerdo a un informe reciente que nos facilitó la policía boliviana, tienen más que ver con problemas de orden familiar, por ejemplo, ¿no? O sea, que los niños se salen del núcleo familiar. También hay inconvenientes, roces, problemas que tienen al interior. También hay expectativas, digamos, de orden laboral, que los niños a veces también se escurren, digamos, de la autoridad, de la vigilancia de los padres y quieren optar por viajar a algún lugar donde ven alguna expectativa, ¿no? O generar algún tipo de independencia económica. También es por el tema de la violencia, ¿no? Violencia intrafamiliar y el tema del alcohol, que es un problema muy recurrente que también nos comentaban eh, en datos oficiales los de la policía boliviana, ¿no? En esta gestión. Entonces, ese motivo tal vez hace de que se infle bastante los casos de denuncia de trata de personas, pero que, bueno, pasando por los diferentes filtros, al parecer muy pocos llegan a concretarse, ¿no? Pero también lo que resulta tal vez preocupante es que hay muchos casos que terminan con sobreseimiento, ¿no? Entonces, eso también nos tendría que llamar mucho la atención, porque el sobreseimiento en sí no necesariamente es porque no era un caso de trata, ¿no? Probablemente no había la suficiencia en el material probatorio y que la verdad también, si no me van a dejar mentir, mucho depende de la investigación de la declaración y la participación de la víctima. Pero
entiéndase que muchos países, más que todo también en la región, se está procurando en tratar de prescindir, si es posible, de tratar de sostener un proceso solamente con la declaración de la víctima. Es importante entender que no todas las víctimas se encuentran en las condiciones ni preparadas tampoco para poder realizar este tipo de denuncias, ¿no? Y más aún, si cada uno de nosotros sabemos, es muy difícil sostenernos en un proceso que dura a veces años, ¿no? Entonces, me parece que va por ese lado, pero como te digo, no sé si he respondido de alguna manera a tu pregunta, pero esos serían, bueno, desde mi experiencia, digamos, algunos posibles de por qué, bueno, se da estos cambios tan dramáticos o tan súbitos, ¿no? Entre un incremento considerable de denuncias con relación a casos que ya tienen sentencia. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos. Haz tu pregunta. Mi nombre es Isidro Fernández. A ver, soy de profesión psicólogo forense. En relación a la pregunta que le hicieron, gusto volverte a ver, compañero, en un tiempo. Tengo una preocupación. Mire, en estos días, y gracias por los cursos, realmente primero agradecer siempre a la Defensoría del Pueblo por estos cursos que ha lanzado. Muy buenos los contenidos, realmente me ha llegado a animar bastante a ampliar la investigación de estos temas de lo que son la vulneración de derechos a diferentes sectores, ¿no? En este caso, tomando la pregunta anterior que se ha hecho, un poco quería ampliar a ese tema, esa duda, ¿no? El ratito mismo lo dijo, ¿no? Entonces, el tema de los aspectos de las sentencias del tema de estos delitos conlleva pues a una responsabilidad, a una preocupación, perdón. Y esto conllevaría sí o sí a una responsabilidad. Creo, ¿por qué? Porque yo he estado buscando estadísticas, tanto del INE como de las FELCC, etcétera, la atención de cómo se está tratando el tema de los hechos de trata y tráfico, etcétera, y relacionado a lo que es el informe defensorial, incluso que he llegado a obtener, incluso tengo aquellos casos que están aquellas personas que están detenidas en los centros penitenciarios, ¿no? Entonces, me llama un poco la atención a todo esto, ¿no? Mira, acá me voy a ir a este lema, a este documento del informe anual de personas desaparecidas de España 2021. Entonces, acá hacen un reporte por lo menos de un aproximado, digamos, de 219.425 denuncias en relación al tema de denuncias por el tema de trata y tráfico, ¿no? Esto es abismal. Entonces, vemos que acá nos ponen en esta situación, incluso acá, haciendo un desglose un poco más acá abajo. En Bolivia solo se ha identificado como que, digamos, 121, digamos, a todo eso, ¿no? Hay el país que lidera más es España, con 11.320 a todo eso. Vemos que hay otros países que están teniendo mayor afluencia de estos delitos a todo eso. Pero tampoco hay que dejarlo atrás a todo esto, sino que va el tema de que nuestras estadísticas, según la PLCC, en lo que se maneja en el reporte defensorial a todo eso, y más lamentable en lo que se maneja en el tema de los detenidos. Si bien en las personas desaparecidas, un poco, como que acá no se visualiza, digamos, en los reportes de la PLCC, sino más en función solo de casos de trata y tráfico, ¿no? Trata y tráfico de personas, digamos, a todo esto, ¿no? Y es muy menor, ¿no? Entonces, he estado viendo acá, me voy a ir al último reporte del año 2020, se ha tocado solamente a nivel nacional 305 casos, digamos, que han decepcionado ellos, en relación a que el departamento donde más se ha podido decepcionar ha sido La Paz, con 175, digamos, de cosas, ¿no? Personas desaparecidas, aquí es donde tal vez está en esa referencia de cuántos casos han llegado a obtener durante el año 2020. Solo hay 37 casos, digamos, como que pareciera ser una cifra tan mínima en relación a lo que todo el tiempo se va viendo en los medios de prensa, que personas desaparecidas, etcétera, ¿no? Entonces, y tráfico de personas, en tema de tráfico de personas, que ya un ratito lo ha desglosado y está en los materiales, solo se ve de 12 casos, digamos, a todo eso. Es una cifra muy mínima. Y ahora también acá
estaba viendo en el reporte de lo que dice, nos da lo que es el INE, nos da en el tema del año 2019, el reporte del año 2019, no existen aquí casos relacionados a personas detenidas, ya sea con detención preventiva o sentencias en relación a casos de trata y tráfico. O sea, no hay. O sea, los únicos datos que aquí se menciona en estos datos de detención están narcotráfico, violación, asesinato, homicidio, robo, violencia familiar, feminicidio, otros delitos comunes, digamos, a todos, ¿no? Pero no existe, digamos, esa figura, digamos, del tema de casos de detención, digamos, este caso. Es como que fuera solamente un aspecto teórico nada más, ¿no? El tema de lo que es el trata y tráfico de personas. Entonces, no se le está dando la importancia, digamos, a todo esto, porque yo lo vi el video de detenimiento y obviamente no es la primera vez que una vez ya veo estos aspectos del video. Es una realidad, ¿no? Y nos muestra también incluso las debilidades, ¿no? De lo que está pasando acá en nuestro país, que en el tema de nuestras fronteras también este es otro tema, ¿no? De que hay una debilidad de nuestras fronteras en tema de Bermejo, Yacuiba, Desaguadero, Copacabana, digamos, a todo esto. Entonces, hay controles deficitarios a todo esto, ¿no? No más allá de lo que se haga, esos controles excesivos, etcétera, usted mismo ya lo ha planteado. Hemos creado tal vez, no sé si en el ámbito del derecho, perdón a todo esto en el tema, pero creo que todos somos responsables. No solamente esto atribuye al tema del derecho, sino atribuye a todas las ciencias forenses que tenemos que entender la conducta humana. Y eso es algo que hay que entender, digamos, la patología de estos aspectos, de estos delitos, está involucrado conductas. ¿Mm? Y vemos que de alguna manera seguimos siendo testigos a esto, de lo que es el tema de estos hechos que se está dando, de cómo se está prostituyendo a nuestros niños, niñas, mujeres, etcétera, que son las víctimas más vulnerables a todo esto, ¿no? Entonces, no sé cuándo vamos a tomar o aterrizar acá en tierra mismo, yo lo digo así, porque a pesar de que ya tenemos consejos plurinacionales, consejos departamentales, que si bien esta ley el año 2012 ya se ha promulgado a todo esto, no se evidencia hasta ahorita resultados, ¿no? No hay resultados así. Entonces, se ha visto, y esto es muy, muy doloroso, muy peligroso incluso diría, porque se ha creado, digamos, en el ámbito del derecho una serie de recursos, etcétera, para anteponer formas de liberar la responsabilidad de las personas, ¿no? Entonces, usted mismo ya lo ha dicho, a veces las víctimas mismas van a entrar a un desgaste emocional, y este desgaste emocional va a ser pues que ya no quieran continuar con las denuncias penales a todo esto, y obviamente a la larga van a ser ellas ya las perseguidas a todo esto. Entonces, son aspectos que obviamente yo creo que se tiene que trabajar, ¿no? Se tiene que trabajar porque vemos, no sé si es esto en mi país, usted ya con la experiencia mismo que ya tiene, lo está viendo, cómo es que el tema de los recursos humanos en nuestro país no se valora, para nada. Las normas establecen claramente el tema de la especialización, en el tema de lo que son nuestros recursos humanos, la importancia de mantener estos recursos humanos. Hoy en día ya no se valora todo eso. Hay un lema que ya maneja en muchas instituciones. ¿Cuál es? El tema de que nadie es imprescindible. O sea, ya la formación de especialización, maestrías que uno llegamos a tener, o sea, ya no sirve de nada, ni doctorado. ¿Por qué? Porque ya nadie es imprescindible. Entonces, bajo esa lógica, entonces, ya nadie quiere asumir responsabilidades, ya no hay un compromiso a todo esto. Y es por eso que tal vez este tema de lo que es el tema de trata y tráfico y violencia intrafamiliar, muchas veces se ven mínimos los casos, digamos. Acá tenemos ahorita de violencia intrafamiliar. Hasta el año 2017, le digo esto, acá está, se tiene solamente recluidos 617 personas nada más. Wow, pero las estadísticas nos afloran que es una inmensidad de casos a todo eso de lo que se está denunciando. Entonces, ¿dónde está la falla entonces en estos hechos? Si queremos un poco trabajar en el tema de la ley de trata y tráfico, el tema de lo que es la violencia intrafamiliar, el tema de la ley con el Código Niño Adolescente, todo eso. Entonces yo creo que tal vez habría que ya reflexionar entre todos, creo, no sé, esto también tal vez quería permitirme consultarles si es que sé cuáles son en sí los factores que, digamos, estarían incidiendo para este aspecto, digamos, que está generando un riesgo, digamos, que solamente lo estamos manejando como teoría, digamos, en diferentes contextos. Bueno, gracias, de verdad. Bueno, pues
Me alegra mucho realmente de que, bueno, pues también no sea tal vez el único que se ha dado cuenta de ese tema. Como les hacía énfasis en la exposición, realmente, bueno, a veces no guardamos precisión, tal vez porque no tomamos en cuenta los datos que son procesados por el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Usted, por ejemplo, me ha comentado de estos datos, de que, bueno, han salido de diferentes instancias, pero que en realidad el Observatorio de Seguridad Ciudadana, lamentablemente, ha ido tropezando con situaciones en las cuales no ha podido generar estos datos oficiales, porque de acuerdo a ley, debería ser la instancia que pueda generar esa información. Entonces, bueno, ese es un punto, ¿no? Por otra parte, también lo que le podría comentar sobre ese tema es que lo que tiene que ver con lo que nos acaba de leer en el tema, por ejemplo, de la estadística de la policía, decía trata y tráfico y después decía tráfico de personas, como si fueran dos cosas diferentes, pero ya les he ido aburriendo diciéndoles de que, bueno, son dos delitos diferentes, ¿no? Uno es trata de personas y el otro es tráfico de personas. Entonces, ya verá que hay este tipo de dificultades que entiendo estamos tratando de superar por el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Y bueno, un esfuerzo de eso, por ejemplo, es el informe de ejecución 2018. Yo los invito a revisar ese informe. Y bueno, pues los últimos datos que se fueron casi terminando de trabajar el 2019, pero sabemos las lamentables situaciones que se suscitaron, ¿no? Pero hasta el 2018 ya se tenía como que indicadores de derechos humanos, ya se tenía también un tema de niveles de desagregación de las estadísticas, tratar de consensuar esto de manera interinstitucional, pero como bien lo ha dicho, bueno, pues los funcionarios son muy fugaces y bueno, a veces la memoria institucional también, entonces hay cosas que nuevamente se tiene que reaprender, nuevamente se tienen que fortalecer y creo que vamos en ese camino, pero también es importante sobre la preocupación que manifiesta precisamente hacer notar que los consejos departamentales no están funcionando de manera normal. Incluso, ¿no? Haciendo las consultas a través de nuestra delegación, de nuestras diferentes delegaciones en el país, lo que hemos podido advertir con sorpresa es que, por ejemplo, el Consejo Departamental en el departamento de Beni no ha sesionado desde el 2018. Imagínense, entonces, esa es la dificultad que tenemos que ir superando y que, bueno, yo pienso por lo menos que una servidora, un servidor público comprometido, digamos, con el rol que realiza o desempeña, es importante y también puede hacer la diferencia en este tipo de situaciones. Pero bueno, yo creo que vamos en ese camino, ¿no? Eh, bueno, no sabría más que comentarte sobre ese tema. Sí, muchas gracias, Linoa, por la respuesta y también agradecer a Isidro precisamente por esas reflexiones, asentar el contexto específico y obviamente de aspectos que deberíamos también de considerar importantes porque son indicadores sobre lo poco que tal vez estamos avanzando ante este tema. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. De todas maneras, tengo yo una pregunta que nos ha llegado, bueno, que se ha compartido a través del chat de grupo y es el siguiente. Nos escribe Patricia López, ¿no? Y la pregunta es que dice, ¿la Defensoría está trabajando en algún proyecto para que el delito de trata y tráfico no prescriba? Hace unos días salió la noticia de que el caso Sarlet se cerró. Considero que el delito de trata y tráfico de personas es un delito continuado. Bueno, en sí, como les hemos mostrado en las diapositivas, rige el principio de la imprescriptibilidad. Los delitos de trata y tráfico de personas no prescriben, ¿no? Habría que ver tal vez con los funcionarios responsables, ya sea del Ministerio Público, esencialmente, ver cuál será la figura, ¿no? Pero la ley, de manera expresa y puntual, señala la imprescriptibilidad de los delitos de trata y tráfico de personas. Gracias, Lindomar. También tenemos un comentario que me gustaría también compartirlo, que me parece muy interesante, que nos manda Malena Casana y dice lo siguiente, ¿no? Siendo que la etapa preparatoria constituye un pilar fundamental de investigación, por lo menos en estos casos debería mantenerse a un investigador y a un fiscal, porque muchas veces se cambia desde la acción directa, habiendo conocido el caso, solo de turno.
Debido a esos cambios, tal vez no se realiza el seguimiento y se llega a acusar solo con las actuaciones de acción directa cuando se tenía toda una etapa preparatoria para investigar. Eso también a efectos de responsabilidad, porque se señala que si lo estuvieron un tiempo. Luego también nos menciona, por otro lado, si bien en sentencia se disponen medidas de protección para las víctimas, pero muchas de ellas prefieren el anonimato cambiando de domicilio u otros factores, lo que hace difícil hacerles conocer esas medidas de protección. Entonces ella nos comparte y también nos hace conocer ese punto de vista y algunas precisamente consideraciones para tomar en cuenta. Sí, al respecto, muy cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, supe de un caso en el que he conocido a 5 diferentes investigadores, ¿no? Y ha debido ser en un periodo que no es más de 4 meses, digamos. Entonces, la situación es bien complicada, incluso alguna vez he comentado eso a nivel del consejo y he procurado alguna autocrítica, por ejemplo, en esas instancias por parte de la policía boliviana, ¿no? Que no, la verdad es que no nos han sabido explicar por qué de manera tan intempestiva o se hacen esos cambios o rotes, o a veces toman su vacación, no sé, parece hasta pura coincidencia, ¿no? Un poco se pone compleja la situación y aparece con nueva designación, está tomando una vacación o simplemente le han cambiado y no hay mayor explicación, ¿no? Son aspectos que tal vez sí, a nivel de la policía boliviana habría que tal vez hacerlas más explícitas, ¿no? De manera de que no se deje una situación también de hasta frustración, yo pensaría, de las víctimas, porque imagínense, aparte de que, bueno, han vivido una situación tan traumática, tener que cada vez volver a contar al investigador qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque han debido ver que los informes también que emiten los investigadores no son muy claros, ¿no? Necesitan muchas veces explicación porque no está tal vez la redacción muy definida. Entonces, es lamentable, pero sí, bueno, me ha tocado ver y es cierto que eso pasa. Esperemos, bueno, que haya esos cambios sustanciales en la policía. Bueno, muy bien, gracias, Lindomar. Abrimos también una vez más los micrófonos para tal vez alguien más quisiera comentar y o hacer una consulta. Buenas noches. Buenas noches, Elizabeth. Haz tu pregunta. Buenas noches. Una consultita. Con relación a alguna entidad que haga un seguimiento, un control, precisamente porque muchos casos no llegan a sentencias hasta el final, ¿no es cierto? Siempre ha sido abandonado en alguna parte del proceso. Entonces, no, yo desconozco, por ejemplo, qué institución hace el seguimiento, el conteo, o sea, el seguimiento del proceso, por qué razones se queda, digamos, en determinado lugar del procedimiento que tendré que seguir. Bien, eh, el problema va porque tal vez todas las entidades que deberían estar involucradas no siempre lo están. Por eso también les expresaba de manera muy reiterada la preocupación de que no haya un funcionamiento regular de los consejos departamentales contra la trata y tráfico de personas, porque si bien les he leído un listado bastante grande, han debido darse cuenta que todas esas, estos consejos departamentales cuentan con representación de las diferentes entidades estatales, ¿no? Hablamos del tema educativo, el tema policial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, están incluso, ¿no? Otras instancias como en algunas, por ejemplo, está incluso el ejército, el representante del ejército de Bolivia, eh, y se dan cuenta de que, miren, tenemos que hablar por esta vía, desde La Paz, digamos, para el interior, y tratar de entendernos por qué no están funcionando las cosas, y como bien tú lo dices, Elizabeth, ¿por qué no somos capaces, digamos, de alguna vez regular? Es que tal vez no hay estos espacios de consenso como son los consejos departamentales, donde debería lo local volverse incluso una prioridad de orden nacional, ¿no? A través de las coordinaciones con el Consejo Plurinacional y las entidades nacionales competentes, pero como ve, son cosas que quedan aisladas, ¿no? El órgano judicial hace las cosas y, bueno, deja que la gravedad haga lo suyo, ¿no? O sea, que las cosas vayan avanzando y cayendo por sí mismas,
pero las demás instancias también generan tal vez sus iniciativas o esfuerzos, pero no de manera coordinada, no de manera consensuada. Y eso es tal vez lo que tenemos que buscar. Y yo también pienso de que ustedes, yo veo ahorita 52 personas que estamos acá, pueden ser los agentes de cambio de esta situación que estamos comentando y hasta renegando, ¿no? Tranquilamente ustedes pueden hacer que esto se pueda escuchar a través de un espacio tan importante como es un consejo departamental y que, por ejemplo, ese representante de la policía boliviana en el consejo departamental diga a todas esas instancias y a los participantes y representantes de las alcaldías, incluso y la sociedad civil, o sea, les pueda decir por qué pasa eso y qué podemos hacer para remediarlo. Pero como ve, lo que yo veo más que todo es una ausencia de estos espacios de coordinación, de consenso que esperemos pronto vayamos superando, tanto en el nivel nacional como en el nivel departamental. Muchas gracias. Gracias, Lindomar. Gracias, Elizabeth, también por tu participación y pregunta. Bueno, como ustedes pueden ver, ya estamos justo al filo de la hora. Nos hemos pasado por un poco de tiempo, pero creo que ha valido la pena precisamente podernos escuchar, reflexionar sobre estos otros aspectos que también involucran, inciden y determinan en muchos casos la acción que tenemos nosotros ante este delito. Bueno, quiero agradecer nuevamente a Lindomar por su participación, por darnos el tiempo, por habernos acompañado en este módulo como tutor. Y no se preocupe a toda la gente, vamos esta sesión ha sido grabada y la vamos a colgar como parte de los recursos dentro del módulo respectivo. También quería mencionarles algo de salida. Hemos hablado precisamente de algunos temas que tienen que ver con las víctimas y Lindomar ha hecho un énfasis muy interesante sobre que muchas veces, en muchos casos, es muy importante poder reconocer a la víctima de forma adecuada. Y en este caso, no se olviden que el siguiente módulo está orientado precisamente a eso. Nos va a acompañar como tutora de ese módulo la capitán Gaby Coca, que es de la policía, que también puede ser un momento oportuno para no solamente conocer este tipo de aspectos y el trabajo que hace la policía, sino también que tal vez nos pueda ayudar a orientar sobre el trabajo de investigación y cómo vamos a poder identificar de forma adecuada a la víctima. Los contenidos también están referidos a eso, les recomendamos que siempre los lean antes de participar de estas sesiones para precisamente tener un encuentro y una conversación de acuerdo a lo que se está buscando. Gracias a todos nuevamente por su participación. Muy buenas noches. Bueno, yo aprovecho también para agradecerles el interés por esta problemática y, bueno, toda la predisposición desde la Defensoría del Pueblo para poder participar e incluso apoyar tal vez las iniciativas que se tengan localmente. Estamos a su entera disposición, entonces no duden de eso y muy agradecidos por la atención. Bueno, que tengan buena noche. Hasta luego. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias y buenas noches. Gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Un gusto. Buenas noches. Un abrazo.